Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos míos, les traigo un tema que créanme ha generado muchísima expectativa, suspiros y un mar de preguntas. Y es que, ay, Dios mío, Andercel y Kerem Bürsin. La pareja que nos hizo soñar, suspirar y pegarnos a la pantalla como nunca. ¿Por qué? Bueno, ya lo saben, su química era innegable. Y hoy precisamente vamos a desentrañar el misterio que rodeó su romance. Vamos a hablar de ese secreto que se escondió, de las razones por las cuales decidieron mantener su relación en privado durante tanto tiempo. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, chismes y claro, mucho amor. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Eda, o mejor dicho, Ande y Kerem, quiero hacer un pequeño pedido. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente te gusta el contenido que hago, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo y por supuesto, los análisis más detallados de las series y películas turcas que tanto nos encantan. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y acompáñenme en esta aventura. Empecemos ya. Bueno, como les decía, el tema de hoy es Ande y Kerem. Y para entender el secreto detrás de su relación, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Todos recordamos el furor que causó Love is in the air, ¿verdad? La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y por supuesto, la química entre Ande y Kerem era el ingrediente principal de esa receta. Era simplemente explosiva. Era palpable, se sentía a través de la pantalla. Y a medida que avanzaba la serie, los rumores sobre un posible romance en la vida real se disparaban. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la serie, permítanme darles un pequeño resumen. Love is in the air nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que ve truncados sus estudios de arquitectura en Italia tras perder la beca que le permitía costearlos. En su desesperación culpa a Serkan Bolat, un adinerado empresario que es el responsable de la anulación de las becas. Eda, en un arrebato, decide confrontarlo, pero Serkan, en un giro inesperado, le propone un trato: si ella finge ser su prometida durante 2 meses, él le financiará sus estudios. Eda, al principio reacia, acepta la propuesta, y así comienza una relación llena de malentendidos, mentiras y, por supuesto, mucho amor. La serie no solo se destacó por su trama romántica, sino también por la calidad de la producción, la belleza de los escenarios y sobre todo por la interpretación de sus protagonistas, Andercel y Kerem Bürsin. Su química era tal que traspasaba la pantalla, generando un vínculo emocional con los espectadores que los llevó a obsesionarse con su relación, tanto dentro como fuera de la ficción. Imaginemos el contexto. 2 jóvenes guapos talentosos trabajando juntos largas horas, compartiendo emociones, creando una conexión especial. La chispa era inevitable y los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a seguirles de cerca. Fotografías, rumores, especulaciones. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y aunque ni Ande ni Kerem confirmaban ni negaban nada, las pistas eran evidentes. Gestos, miradas, comentarios en redes sociales. Todo parecía indicar que algo estaba pasando. Recordemos que en ese momento Andercel ya era una actriz muy popular en Turquía, con una importante base de fans. Había participado en varias series exitosas y su belleza y talento la habían convertido en una de las actrices más queridas del momento. Kerem Bürsin, por su parte, era un actor en ascenso, con una prometedora carrera en la industria. Su llegada a Love is in the air le dio el impulso que necesitaba para consolidarse como una estrella. La combinación de sus personalidades, su profesionalismo y, por supuesto, la innegable química que compartían, generó una expectativa enorme por parte del público. Querían saber si ese amor que veían en la pantalla también existía en la vida real. Y como era de esperar, los medios de comunicación y los fans comenzaron a investigar, a analizar cada gesto, cada comentario, cada publicación en redes sociales. Ahora, ¿por qué el secreto? ¿Por qué decidieron mantener su relación en privado durante tanto tiempo? Aquí es donde entramos en la especulación y en la información recopilada de diversas fuentes. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía,
tiene sus propias reglas y presiones. Los actores, a menudo, están sometidos a una enorme exposición mediática. La vida personal, los romances, todo es analizado y criticado al detalle. Y muchas veces la privacidad se ve comprometida. Una de las razones es más probables para mantener la relación en secreto, o al menos, para no hacerla pública de inmediato, es proteger la privacidad. Hande y Kerem, como cualquier persona, tenían derecho a vivir su amor sin la presión constante de los medios. Querían tener la oportunidad de construir su relación de forma natural, sin el escrutinio de los paparazzi y los comentarios del público. Imaginen tener que responder constantemente preguntas sobre tu vida amorosa, o ver tu intimidad expuesta en portadas de revistas y sitios web. La verdad, es agotador. Además, la cultura mediática en Turquía, y en muchos otros países, a menudo es implacable. Los medios de comunicación sensacionalistas pueden ser muy invasivos, publicando fotos robadas, inventando historias y generando controversias para atraer la atención del público. Los actores, especialmente aquellos que están en el ojo público, tienen que lidiar con la constante vigilancia de los paparazzi, que los persiguen en cualquier lugar, desde su trabajo hasta sus vacaciones. Hande y Kerem, siendo conscientes de esta realidad, probablemente decidieron que la mejor manera de proteger su relación era mantenerla en privado, al menos al principio. Querían tener la libertad de salir, de viajar, de disfrutar de su tiempo juntos sin tener que preocuparse por ser fotografiados o interrogados. Otra posible razón es la necesidad de proteger el trabajo. La industria del entretenimiento es volátil. La popularidad de los actores puede subir y bajar rápidamente. Y a veces los romances pueden afectar la imagen pública de los involucrados. Si Hande y Kerem hubieran hecho pública su relación desde el principio, podrían haber generado opiniones encontradas, o incluso, haber afectado la percepción de sus personajes en la serie. Los fans a veces se involucran demasiado emocionalmente, y pueden llegar a criticar o rechazar a una pareja que no encaja en sus fantasías. Por lo tanto, mantener la discreción era una forma de proteger el éxito de Love is in the Air. La serie en ese momento, era un éxito rotundo. Los productores, los guionistas y por supuesto, los propios actores, estaban muy interesados en mantener ese éxito. Cualquier factor que pudiera poner en riesgo la popularidad de la serie era una preocupación. Y en este contexto, hacer pública una relación amorosa podía generar diferentes reacciones. Por un lado, los fans podrían alegrarse y apoyar la relación, lo que podría fortalecer aún más el vínculo emocional con la serie. Por otro lado, podría generar celos, envidia o incluso críticas, lo que podría afectar la percepción de los personajes y, en última instancia, el éxito de la serie. Además, la industria del entretenimiento turca es muy conservadora en ciertos aspectos. Los actores a menudo son considerados modelos a seguir y se espera que mantengan una imagen pública impecable. Una relación amorosa, especialmente si es muy pública, podría generar controversias, críticas y afectar la imagen de los actores. Por lo tanto, mantener la discreción era una forma de proteger el éxito de Love is in the Air y de preservar la imagen pública de Hande y Kerem. Además, y esto es algo que se ha comentado en diferentes ocasiones, Hande y Kerem querían tener el control de su historia. Querían decidir cuándo y cómo compartir su relación con el mundo. No querían que los medios dictaran los tiempos, ni que la especulación y los rumores interfirieran en su felicidad. Al principio optaron por la prudencia, por mantener la calma, por disfrutar de su amor en privado. Y poco a poco, a medida que se sentían más cómodos y seguros, comenzaron a dar pequeñas señales, a compartir momentos especiales con sus fans a través de las redes sociales, a dejarse ver juntos en público. Esta decisión de tomar el control de su propia narrativa es muy importante. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es fácil perder el control de la narrativa y dejar que otros cuenten tu historia por ti. Hande y Kerem, al decidir mantener su relación en privado, lograron mantener el control sobre su propia imagen y sobre la forma en que querían presentar su relación al mundo. No querían que los medios especularan, que inventaran rumores o que distorsionaran la verdad. Querían ser ellos mismos quienes decidieran cuándo y cómo compartir su historia con el mundo. Y en ese sentido, optaron por un enfoque gradual, revelando su relación de forma paulatina, a medida que se sentían más cómodos y seguros. Esto les permitió proteger su privacidad, preservar su imagen pública y sobre todo, construir su relación de forma natural, sin la presión constante de los medios y de los fans.
La confirmación oficial de su relación llegó por fin, con unas fotos en las Maldivas que fueron la bomba. ¿Y qué fotos? Ambos se veían radiantes, felices, enamorados. Ahí quedó confirmado lo que todos sospechábamos. Y la reacción de los fans fue mayoritariamente de alegría y emoción. El amor venció. Serkan y Eda estaban juntos en la vida real. El romance se extendió durante un tiempo con apariciones públicas, muestras de cariño en redes sociales y muchos momentos felices. El viaje a las Maldivas fue el momento en que Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Las fotos que compartieron en sus redes sociales fueron la confirmación oficial que todos estábamos esperando. En ellas se les veía felices, enamorados y disfrutando de su tiempo juntos. La reacción de los fans fue, en su mayoría, de alegría y emoción. Muchos de ellos habían estado esperando ansiosamente esta confirmación y celebraron la noticia con entusiasmo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, de apoyo y de cariño hacia la pareja. La publicación de estas fotos fue un momento clave en la historia de Hande y Kerem como pareja. Significó que estaban listos para compartir su amor con el mundo, que estaban dispuestos a enfrentar la atención mediática y que estaban seguros de su relación. Después de la confirmación oficial, Hande y Kerem comenzaron a ser más abiertos sobre su relación. Compartieron fotos juntos en sus redes sociales, asistieron a eventos públicos juntos y hablaron abiertamente sobre su amor en entrevistas. Se les veía más relajados, más felices y más cómodos con la atención mediática. Lamentablemente, como sabemos, la historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. La ruptura, aunque dolorosa para sus seguidores, fue manejada con la misma discreción que habían mantenido durante su relación. Aunque no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, lo que sí podemos asegurar es que en su momento, ambos decidieron proteger su intimidad y construir su relación a su propio ritmo. La ruptura, como era de esperar, fue recibida con tristeza por parte de los fans. Muchos de ellos habían invertido emocionalmente en la relación y estaban decepcionados por el final. Sin embargo, tanto Hande como Kerem manejaron la situación con discreción y respeto. No se filtraron detalles sobre las razones de la ruptura y ambos mantuvieron un perfil bajo en los meses siguientes. Es importante destacar que a pesar de la tristeza por la ruptura, la mayoría de los fans mostraron respeto por la decisión de la pareja. Entendieron que se trataba de una decisión personal y que debían respetar su privacidad. Y es que al final, el secreto no era un secreto en sí mismo, sino una decisión personal, una elección de vida. Fue una forma de protegerse, de proteger su amor, de proteger su carrera. Y aunque la historia de Hande y Kerem como pareja no tuvo el final que muchos esperábamos, su romance sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede ser vivido y disfrutado, incluso bajo la atenta mirada del público. En retrospectiva, el secreto de Hande y Kerem no fue un misterio en el sentido tradicional de la palabra. No se trataba de algo que se ocultaba con malicia o con intenciones oscuras. Fue simplemente una decisión personal, tomada por dos individuos que querían proteger su intimidad y vivir su relación a su propio ritmo. Fue una elección de vida que les permitió construir su amor sin la presión constante de los medios y de los fans. Les permitió disfrutar de su relación, de sus viajes y de sus momentos especiales sin tener que preocuparse por la atención mediática. Si bien su historia de amor no tuvo el final que muchos esperábamos, su romance sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede ser vivido y disfrutado, incluso bajo la atenta mirada del público. Su historia nos enseña la importancia de la privacidad, el respeto y la libertad de elegir cómo vivir nuestra vida. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Hande y Kerem. Hemos repasado por qué decidieron mantener su romance en secreto, las presiones de la industria, la importancia de la privacidad y el deseo de controlar su propia historia. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el secreto de Hande y Kerem? ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? Déjenme sus comentarios, los leo todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo.
Un abrazo gigante y hasta la próxima.